Hola a todas y todos, estamos en la segunda clase del taller de arte de videojuegos a cargo de la profesora Coti. Hola Coti, ¿cómo estás? Hola Noé, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien, estamos acá emocionados por ver qué vamos a ver esta clase. De todas maneras, la clase pasada vimos los tipos de artistas, obviamente todo conceptos básicos, vimos las diferencias de las animaciones, quiénes son los que hacen las animaciones, los efectos, la diferencia entre el arte 3D, el 2D, que es un poquito más simple, y también el uso, la psicología de los colores, la luz, la sombra y todo eso que son indispensables al momento de crear el arte y llevar lo gráfico del videojuego, ¿no? Y sí, la idea es como con esa clase dar una pequeña introducción a este mundo que es como muy, muy, muy grande porque hay un montón de conceptos, hay un montón de cosas para aprender, hay un montón de cosas que uno puede hacer. Entonces, tener un pantallazo de todas estas posibilidades que tiene el arte, ¿no? En la industria de los videojuegos. Totalmente, Coti. Y además lo bueno es mostrarles qué es lo que hace un artista y que no es tan Sí. utópico y que si tenemos imaginación, creatividad y algunas cositas como iniciativa y ponerse al frente, ¿no, Coti? Defender un dibujo y un diseño me parece fundamental para alguien que hace arte. Y sí, aparte es algo que yo cuando digo que trabajo para videojuegos, a veces a la gente le parece extraño y más cuando empecé a querer trabajar en esto era como, pero ¿cómo vas a hacer eso? Y es como, no, es ponerse las pilas, es practicar y es ponerte la meta de querer trabajar en esto, que es una industria súper rica, súper creativa, con un montón de posibilidades, entonces está bueno pelear por lo que a uno le gusta y meterse porque hay muchísimo trabajo y muchísimas oportunidades. Eso también es algo que venimos diciendo desde la primer clase, empezando con el taller de producción, con la profe Nati, de decir que hay muy poca gente en esta industria y hay muchos puestos y hay muchas oportunidades, así que es solamente animarse y aprovechar esto. Y obviamente este tipo de capacitaciones, que la idea es presentar todo lo básico e introductorio de todo este mundo y este entorno, para que puedan entenderlo y se animen a seguir capacitándose, a seguir e intentar incursionar en este sector laboral. Antes de empezar con la clase de la profe, que hoy nos va a enseñar cómo crear y centrarnos más que nada en el personaje de un juego, les voy a dar las recomendaciones de siempre. A mano, como siempre, un lápiz y un papel, por las dudas si nos llega a ocurrir a algún personaje en el medio, o bien si nos ocurre algo, ¿no? Coti, una idea de cómo dibujar, de qué arte vamos a inclinarnos, si por el pixelado, si por el vectorial, o por alguno de esos lugares. Obviamente leer el material PDF que nos brinda la profe, que con mucho amor lo hizo y nos pone todo lo que necesitamos saber, más desplazado, bien teórico y explicativo para que podamos, aparte de lo que ella nos dice acá en la clase, alimentarnos y aprender un poquito más. Y como siempre, aquellas personas que quieran acceder al certificado lo pueden hacer siempre y cuando llenen la encuesta que está en la descripción del video. También invitarlos a quienes no se han unido al grupo de WhatsApp, se unan, porque hay mucha gente con muy buena onda y que todo el tiempo surge alguna partida de Among Us o de algún otro jueguito para poder sumarse. Coti, te dejo la clase para vos, para que nos enseñes sobre el tema del personaje, la psicología y demás. Muchísimas gracias. Dale, bueno, vamos a empezar. Y bueno, primero que nada, si tienen alguna consulta, tienen el mail, así que no tengan miedo de mandar, porque a veces yo hablo muy rápido, puedo tirar muchas cosas, estoy comprimiendo mucho contenido para que tengan por lo menos un pantallazo general de todo, entonces si necesitan ampliar algún tema, si quieren que les pase algún video o alguna información para ampliar alguna cosa que les interesa, no tengan dudas en escribir al mail, que yo no tengo ningún problema en escribirles y ayudarlos en lo que necesiten. ¿Sí?
Bueno, primero un pequeño resumen de vuelta de lo que soy yo. Soy Constanza Brax, soy diseñadora industrial, estudié simulaciones virtuales y videojuegos, tengo 5 años de experiencia en el rubro, soy directora de arte del estudio Surexu, que es uno de los estudios más grandes de Córdoba, también trabajo en la producción de Eva Córdoba y trabajo como ilustradora freelance, ¿sí? Tienen mis redes también por si se quieren comunicar por ahí, si les resulta capaz a veces más fácil que mandar un mail, así que no tengan miedo de escribirme. ¿Sí? Hoy vamos a empezar continuando lo que dejamos la clase anterior con un poquito más de temas introductorios generales y después vamos a pasar a ir desarrollando de a poco nuestro personaje. ¿Sí? Vamos a profundizar un poquito más en lo que es el concept art o arte conceptual. ¿Sí? Nosotros dijimos ya que nos ayudaba a resolver problemas narrativos y estéticos con elementos visuales, ¿sí? Nos ayudaba a tener una idea general de hacia dónde queríamos ir, ¿sí? Entonces, uno cuando hace concept art va a realizar diseños de personajes, de locaciones, de ambiente, de objetos, de armas, cualquier cosa que te pueda disparar una idea de la identidad visual hacia donde queremos ir, ¿no? Y que nos sirva a todo el resto de artistas como una guía para cuando vayamos haciendo el arte final, ¿sí? Uno puede empezar capaz conceptualizando cosas muy generales y después empezar a hacer un concepto específico de cada diseño de personaje, de cada diseño de objeto, hasta llegar así al arte final, ¿sí? Lo que hace mucho y ayuda mucho de hacer el arte conceptual es que brinda profundidad al mundo que creamos, ¿sí? Porque todo esto va a estar mucho más homogéneo, todo esto que vamos a crear va a tener mucho más sentido y no es simplemente hacer un personaje porque sí, ¿sí? Es hacer un personaje dentro de un mundo. Y todo lo que es arte conceptual es una ilustración, pero la función que tiene es diferente. No se la considera como una ilustración simple porque sí, sino que tiene un objetivo diferente, ¿sí? No es un objetivo estético. Las principales diferencias que tenemos entonces entre una ilustración y el concept art es que una ilustración generalmente trabaja por sí sola, ¿sí? Sirve por sí sola. La idea es contar una historia con personajes, con color, con ambiente y usando recursos estéticos, usando línea, color, texturas, ¿sí? Entonces es una cosa que funciona en sí misma y con el fin de generar esta ilustración es... el mismo fin es la ilustración, ¿sí? No, generalmente no tiene otro motivo de existir más que este trabajo que estamos haciendo. En cambio, el concept art es algo que no existe solo, que no se hace solo porque sí y porque queremos hacer un concept art en general, sino que se inserta dentro de un flujo de trabajo, ¿sí? Un flujo de producción, es una guía para un proyecto mucho más completo y mucho más complejo, es parte de algo, ¿sí? Es justamente esto, es una traducción visual de una visión, ¿sí? Entonces, el game designer tiene una visión del juego, tiene una visión de lo que quiere hacer, y nosotros a través de conceptualizar estas cosas vamos a traducir esta visión y llevarla a la materialidad, ¿sí? Entonces, la idea del concept art y el principal objetivo, y que es lo que lo diferencia bien de una ilustración, es que la idea es explorar ideas súper rápido, comunicarlas de forma muy ágil, de forma efectiva, cosa de que vos veas este concept art y te dispare lo que necesitas para guiarte después en el resto del desarrollo del proyecto, ¿sí? Acá vamos a ver algunos ejemplos de concept art. Estos son para un personaje de League of Legends, ¿sí? Entonces, estos concepts son bastante desarrollados. ¿Por qué? Porque tienen detalles. El último, por ejemplo, tiene muchísimos más detalles de luz y sombra. Tienen detalles hasta de conceptos de efectos, pero nos ayudan a tener una idea de distintos caminos que podría tomar el personaje y de la onda y el estilo, con esta ropa suelta, ¿sí? Con el tipo de accesorios, eh, cómo mostrar, por ejemplo, la música y el sonido en los distintos tipos de armas. Entonces son ideas disparadores que nos pueden ayudar para cuando terminemos generando nuestro personaje final. ¿Sí? Estos conceptos ya son bastante avanzados, ¿no? Pero primero generalmente se va a empezar por algo mucho más simple, pero es una forma de conceptualizar. ¿Sí? Una conceptualización de armas, ¿por qué? Porque no solo siempre es conceptualización de personajes, ¿no? Se conceptualizan ambientes, paisajes, todo lo que te dé el feeling que necesitas para el juego. Y cómo
cambiar pequeños detalles, incluso cuando son muy similares, puede agregarle muchísimo más valor al diseño que estamos haciendo. Entonces siempre está muy bueno probar y no tener miedo a generar un montón de alternativas, por más que no tengan mucho sentido, pero siempre hay algo de lo que hagamos que después podemos rescatar para nuestro diseño final. ¿Sí? Y como dije también, esto por ejemplo es un concept art. Aunque parece y podría servir incluso como una ilustración final, es un concept art de Watch Dogs Legion que lo que hace es darte un pantallazo de una visión de la ciudad, una visión de la estética y te mete como en el feeling y en el mood que va a tener el juego, ¿sí? Entonces ya te mete en ese ambiente del juego sin necesidad de que haya personajes, sin necesidad de que haya algo muy definido, pero vos lo ves y ya te da la idea de para dónde hay que seguir. Ahora vamos a hablar un poquito más. Una vez que tenemos estos conceptos, algo que vamos a necesitar para hacerlos y que ayuda mucho a tener en cuenta, y por eso lo voy a recargar, es estudiar y entender un poquito lo que son las proporciones de la figura humana, ¿sí? Hay muchísimos métodos que uno puede elegir. Yo les voy a mostrar algunos de los tradicionales, como para que ustedes lo tengan en mente y después pueden desestructurarlos para crear personajes más ricos, ¿sí? Cuando uno crea una persona, generalmente lo que se hace es medir su altura, ¿sí? Por la cantidad, por su cabeza, ¿sí? Una proporción ideal, ¿sí? Suele ser aproximadamente 7 u 8 cabezas, como vemos acá en la imagen. Y esta medida de la cabeza nos permite generar distintos ejes, ¿sí? Donde vamos a ir ubicando el resto de las partes del cuerpo. Y si más o menos nos guiamos por estos ejes, el cuerpo que dibujemos va a estar bastante proporcionado, ¿sí? El pecho, por ejemplo, a la altura de la segunda cabeza, termina a la altura de la segunda cabeza, el pupo a la altura de la tercera, ¿sí? Las rodillas están también en otro eje, los codos están cerca de un eje, las muñecas, entonces ir teniendo en cuenta esta altura de la cabeza y estos ejes para ir generando una proporción. El pecho, por ejemplo, y la parte de los hombros, del tórax, puede ser, por ejemplo, en 2 cabezas de ancho, si es una persona más flaquita, de 3, si es una persona más corpulenta. Pero está bueno, aunque esto sea muy ideal, está bueno, por ejemplo, tomar el concepto de usar esta cabeza como referencias para ir proporcionando todo el dibujo que vamos haciendo. Obviamente esto es súper ideal, la mayoría de los métodos de proporción se generaron por artistas europeos, entonces son muy caucásicos, digamos, los ideales que tienen de belleza, pero uno puede con esto ir adaptándolo y jugando para crear los personajes que necesita. Para la parte de la cabeza, un método que se utiliza mucho es el de Andrew Loomis, ¿sí? Que es, la idea es agarrar esta esfera y cortarle los 2 lados para aplanarlas y estirar desde la línea central, sacar así como una cajita para generar la pera, ¿sí? Y con estos ejes y estas formitas que te quedan, estos espacios 1, 2, 3, después vos podés ir generando líneas y ejes, como vemos en la figura de abajo, para más o menos acomodar dónde van los ojos, dónde va la nariz, dónde va la boca. Esto siempre, vuelvo a repetir, es como para generar algo súper realista e ideal, pero está muy bueno tener esto en cuenta para después poder jugar con estos ejes y romper y generar cosas mucho más ricas, ¿sí? Por ejemplo, este es un ejemplo de un concept para Disney en donde se toman distintos ejes, más o menos se siguen las mismas proporciones, pero por ejemplo se ensancha muchísimo el personaje, ¿sí? La idea es romper con esta proporción áurea ideal, pero que te quede coherente a la vista, ¿no? Que lo que veas, por más de que no tenga ningún sentido, sea algo que no te moleste y sea algo que puedas entender como una persona, como un ser que podría tener sentido, ¿sí? Este, por ejemplo, es otro concept art que vamos viendo. No tiene tampoco la altura ideal de 8, ¿sí?
cabezas, pero tiene una altura menor. Tener una altura menor, por ejemplo, de la cantidad de cabezas ideal, lo que hace es que tu personaje sea mucho más cartoon, que sea a veces incluso si querés explotar la parte del lado tierno, ¿sí? Entonces está bueno ir aprovechando cómo usar este recurso para mostrar lo que queramos con nuestro personaje, ¿sí? Y empezar a romper. Por ejemplo, este personaje tiene piernas que terminan en unos pies súper, súper anchos. Bueno, y cómo si hacemos unos pies súper anchos con el resto de los elementos del vestuario, cómo vamos a ir compensando para que esto no nos quede muy incoherente o no nos quede todo el peso visual en los pies, sino que sea algo que mantenga una proporción y una armonía, ¿no? La idea es esto, jugar siempre manteniendo una armonía general, ¿sí? Entonces, estudien, yo diría así como un pantallazo, pero vean proporciones, vean cómo otros artistas rompen con estas proporciones, ¿sí? Jueguen con las formas, que eso te nutre muchísimo, ¿sí? Hay que siempre ver un montón de lo que hacen los demás para poder generar y poder crear algo bueno y algo nuevo, ¿sí? Algo que sirve mucho para poder jugar y romper un poquito con estas proporciones, incluso para aprender las proporciones que hay en cosas que ya están, es hacer la técnica de la descomposición geométrica de objetos. Sí, bueno, esto yo lo hice con un elemento súper básico como para que vean, pero cuando vos tenés que dibujar una forma que está medio compleja, o incluso si querés aprender cómo son las proporciones o forma un elemento que ya existe, lo que podés hacer es esto. Es pensar la figura que tenés que hacer dentro de figuras geométricas básicas, ¿sí? Entonces vos vas a generar, por ejemplo, este sillón, vas a generar un prisma para la base, otro prisma para la parte superior, y después, a partir de ahí, vas a ir dibujando y comiendo, digamos, entre comillas, de a poco estas figuras geométricas básicas para agregarle los detalles generales, ¿sí? Pero la idea es que vos pienses todo esto siempre dentro de cubos, de cilindros, de conos, y después vos adentro de esas figuras generales le vas agregando los detalles, ¿sí? Esto lo puedes hacer también para personas, para personajes, para animales, y te ayuda muchísimo para aprender y entender la forma, que a veces hay formas que son muy orgánicas, principalmente animales, por ejemplo, o de las personas que son muy complejas. Entonces, separar estas formas orgánicas en partes que uno ya conoce y en partes que son mucho más simples, te va a ayudar a aprender a generar estos dibujos más complejos, ¿sí? De a poquito. La idea es que cuando uno ya tiene a mano, sí, tal vez te puede dibujar, por ejemplo, este gato sin mirar nada. Pero cuando uno está empezando y para adquirir ese ojo y para adquirir esa mano, está bueno buscar imágenes de referencia y está bueno hacer separar, bueno, esto se parece a una esfera, esto se parece a un cilindro, mira acá puede haber un óvalo, y recién después de tener esa estructura básica, empezar a desarrollar la forma final, ¿sí? No acelerarse por querer hacer de una la forma final con todos los detalles, ¿sí? Y toda la complejidad. Ahora sí, vamos a empezar a definir de a poquito nuestro personaje, y primero, antes que nada, vamos a hacer una pequeña introducción a los distintos tipos de personajes súper básicos que puede haber en un juego, ¿sí? El principal es el personaje principal, ¿sí? Generalmente es el protagonista, es el punto de vista a través del cual vemos la historia, ¿sí? Tiene que ser el personaje más fuerte, pero no necesariamente más fuerte en el sentido de fuerza o de carácter, sino que tiene que ser uno de los personajes que más te despierta interés, ¿sí? Hay que tener en cuenta que no necesariamente tiene que ser perfecto, sí, que las imperfecciones justamente le dan muchísima riqueza y hacen que tengas este interés y te sientas mucho más cercano a este personaje, y el jugador tiene que empatizar
mucho con él. ¿Por qué? Porque va a ser un personaje con el que vas a estar muchas horas compartiendo la misma historia, entonces que el vínculo no solo se genere por haber estado muchas horas, sino que se generen por estas pequeñas características y pequeñas imperfecciones que vos le vas a ir agregando a su personalidad, que hacen que te puedas identificar mucho mejor, ¿sí? Otro personaje que suele estar mucho es un sidekick, ¿sí? Es un personaje secundario, suele acompañar al protagonista, incluso muchas veces en algunos juegos también podemos jugar alguna parte con este personaje, ¿sí? Y te ayuda a complementar al personaje, la historia, muchas veces incluso te ayuda a mover o avanzar la historia con las acciones que hace, ¿sí? Entonces está bueno tenerlo en cuenta. Los enemigos, tenés un montón de tipos de enemigos, pero lo básico y lo que los une a todos es que se oponen al protagonista o se oponen a su objetivo, ¿sí? Podés tener desde los enemigos básicos del nivel, que son con los que vas a tener que pelear, por ejemplo, en un nivel, que simplemente lo que hacen es obstaculizarte a llegar a tu objetivo, o tener enemigos un poco más complejos como el antagonista, que va a ser un enemigo que tal vez te acompañe durante toda la historia, ¿sí? Que se opone más fuertemente a los ideales o a lo que quiere lograr el protagonista y que generalmente te va a llevar la historia hasta el final, hasta un encuentro final, ¿sí? Y los bosses o enemigos de nivel, que depende del tipo de juego que estés jugando, que principalmente esto suele aparecer mucho, por ejemplo, en juegos de plataforma, son son enemigos que vas a ir teniendo durante pequeños lapsos de la historia, ¿sí? Y cada vez van a ir aumentando más su dificultad. Esto te sirve, por ejemplo, para cerrar un grupo de niveles, o si, por ejemplo, tu juego tiene distintos mundos, al final de cada mundo va a tener un boss que esté relacionado a toda la estética de ese mundo que acabas de pasar, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta qué tipo de enemigos vamos a tener en nuestro juego. Y por último están también los personajes que son neutrales, ¿sí? Son el resto de personajes secundarios o NPCs, son personajes generalmente con los que, NPCs son los personajes con los que vos no vas a jugar, el jugador no va a jugar nunca con estos personajes, pero están ahí en el mundo, lo enriquecen, llenan el espacio, hacen que no sea un lugar vacío, y muchas veces te dan alguna utilidad. Por ejemplo, el vendedor que atiende la tienda, ¿sí? Personajes que te vas a cruzar y te dicen un poquito de trama de historia, personajes que te dan objetivos, personajes que te dan misiones, ¿sí? Entonces todos estos personajes que pueblan el mundo y te ayudan a mover de a poquito la historia, ¿sí? Entonces hay que tener muy en cuenta cuando estamos desarrollando este personaje que por más de que estén ahí en el fondo y tal vez sea un personaje que incluso ni siquiera tengas que interactuar, hay que pensarlo con mucho sentido porque enriquece muchísimo el mundo que estamos creando, ¿no? Y más incluso si vamos a hacer un personaje que esté ahí, hay que elegir por qué va a estar, por qué ese tipo de personaje va a llenar esta parte del mundo, ¿sí? Y si no queremos que llame la atención, también cuando hagamos elecciones, por ejemplo, vamos a tener que decidir cómo hacerlo visualmente para que te dé esta sensación de que el mundo está poblado, pero no te genere esta atención de querer ir a verlo o hablar con él o te desvíe la mirada del centro de la historia. Entonces, siempre hay que saber qué es lo que necesitamos de los SMC para cuando lo vayamos diseñando poder elegir bien qué es lo que nos interesa destacar, ¿sí? Cuando empecemos a desarrollar nuestro personaje, una técnica que es muy útil, ¿sí? Para diseñar cualquiera de todos estos personajes que mencioné es la técnica de las dimensiones de los personajes. ¿Sí? Es una técnica que se usa para poder ir armando como una lluvia de ideas sobre el personaje y que el diseño tenga una razón de ser, ¿sí? Que no simplemente elijamos los colores y los detalles porque nos parece algo lindo y estético, sino que todas las elecciones que hagamos en el diseño de personaje se guíen por algo un poquito más profundo, ¿sí?
una de las primeras dimensiones que tenemos y que es lo que primero vemos siempre cuando nos encontramos con un personaje es la dimensión física, ¿sí? Son todas las características físicas de un personaje, ¿sí? Acá puse algunas preguntas que nos podemos hacer, ¿no? Si es grande, si es chico, cuál es su identidad de género, si es bueno o malo, qué tipo de rasgos tiene, cómo es su nariz, color de ojos, si es joven, si es viejo, si es un niño, ¿sí? Incluso si tiene aspecto sano o si está muy enfermo, si se ve débil, si se ve cansado, ¿sí? Todos estos detalles nos pueden servir cuando diseñamos nuestro personaje para enriquecerlo muchísimo más y darle un pequeño detalle que está muy bueno. Incluso, si no es humano nuestro personaje, ¿qué particularidades tendrá? ¿Por qué no es humano? El color de piel, si tiene mucha cantidad de brazos, ¿sí? Es todo lo que vayamos a elegir que tenga un sentido siempre, ¿no? La idea es que cuando pensemos la dimensión física, pensemos también en detalles significativos o detalles que vayan a llamar la atención. Por ejemplo, si tiene un tatuaje, si tiene una cicatriz, si tiene algo distintivo, como por ejemplo, tiene un ojo de un color distinto, y por qué nos parece que puede llegar a servir eso, ¿sí? Dentro de esta categoría también, aparte de lo que es físico del cuerpo, entra la elección de accesorios y vestuario. Todo lo que es accesorio y vestuario es muy, muy importante porque generalmente uno tiende a mostrar mucho de su personalidad con la ropa y con los accesorios que se ponen. Entonces nosotros podemos explotar eso mucho más en personajes para videojuegos. Podemos incluso exagerarlo mucho más de lo que haríamos en la realidad para destacar distintas cosas de nuestro personaje, ¿sí? Siempre y cuando tenga sentido en el mundo que estamos generando. Pero si tiene un collar, si tiene una remera, si la remera tiene una estampa, como vemos acá, por ejemplo, a Chloe, ¿qué estampa puede tener? ¿Qué tipos de estampas podría tener en la ropa que usa? ¿Sí? Todo esto nos dice algo de la persona, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta. Y también el vestuario muchas veces define incluso, se define por características físicas. Por ejemplo, el casco de Darth Vader, ¿cómo diseñamos ese casco? ¿Por qué ese casco lo ayuda a respirar, lo ayuda a vivir, ¿sí? Si tiene un traje completo, si es solo una parte, si esa parte del traje es un complemento que lo ayuda a superar alguna debilidad. Es muy importante todo esto cuando estamos pensando en la elección del personaje, ¿sí? Obviamente, la complejidad del personaje que queramos hacer, ¿no? También va a definir qué tan profundo vamos a llegar cuando definamos estas características, ¿no? Si queremos algo que es mucho más simple o si nuestro juego necesita algo que sea mucho más visualmente atractivo, por ejemplo, pero que no tenga tanta profundidad, está bueno tener algunas de estas opciones, pero tampoco meterse tan profundo porque es hacer mucho trabajo que en realidad no te va a servir del todo después. Pero siempre es bueno tener todo esto en cuenta. La siguiente dimensión, que es muy importante también, es la dimensión social. ¿Qué es esto? Es la realidad, es el mundo en el que vive nuestro personaje, ¿sí? Son todos los elementos que lo rodean, ¿sí? Si está soltero, si está casado, si tiene pareja, si tiene familia, clase social, en qué ciudad vive, ¿sí? Si estudió alguna cosa, ¿sí? Si trabaja en algo, si es una persona que es popular o no, ¿sí? Cómo son sus amigos, cómo es la gente que la rodea, ¿sí? Dónde vive, cómo es la casa. Todas estas cosas que rodean al personaje nos ayudan a definirlo a otro nivel, agregarle otra capa más de características que lo hacen más interesantes. Todo este bagaje cultural que trae nuestro personaje y que lo va a definir, ¿sí? Porque todo lo que nosotros vivimos y todo lo que nosotros experimentamos nos define como personas. Entonces está bueno que nuestro personaje tenga este mismo proceso porque eso lo ayuda a que nosotros podamos identificarnos y empatizar mucho, mucho más rápido con él, ¿sí? Dentro de la dimensión social también vamos a tener todo lo que es, por ejemplo, si queremos describir hobbies, cosas que les gusta hacer. Entonces, ir enriqueciendo de a poquito con cada vez más detalles a nuestro personaje.
Y por último, una dimensión que es como suele ser un poquito más compleja y un poquito más profunda, es la dimensión psicológica. Son emociones, pensamientos, ¿sí? Todo lo que va a sentir y todo lo que le va a pasar adentro a nuestro personaje, ¿sí? Es principalmente definir las características de su personalidad, si es extrovertido, es tímido, es una persona amable, es una persona gruñona, ¿sí? Es competitivo, es egoísta, es solidario, ¿sí? Le tiene miedo a algo, qué es lo que más le gusta hacer, ¿sí? Tiene capaz un mojo, una filosofía de vida, ¿sí? Tiene una ideología política, una ideología religiosa. Todas estas cosas, todo lo que es la forma de pensar de nuestro personaje, nos ayuda a definir cómo va a actuar, rasgo, incluso por ejemplo, teniendo en cuenta la dimensión psicológica, podemos definir parte del vestuario, porque pensando cómo es y cómo se comporta esta persona, esto va a influenciar en la dimensión física, que no es sí o sí corpórea, sino por ejemplo en toda la parte de accesorios y vestuarios, ¿sí? Es muy importante cuando pensamos en la dimensión psicológica, pensar en los valores que va a tener esta persona, ¿sí? En su moral, en su ética. ¿Por qué? Porque nos dice cómo se va a mover en el mundo en el que está y cómo se va a mover en el mundo en el que está nos va a ayudar a definir, por ejemplo, las expresiones, nos va a ayudar a definir estilos que va a tener nuestro personaje, ¿sí? Si tenemos que hacer animaciones, entonces cómo se va a mover, cómo va a interactuar con los demás personajes. Entonces es muy importante tener esto en cuenta, pero también es muy importante pensar en si tiene sueños o aspiraciones, que muchas veces esto viene de la mano con el game design, por ejemplo, o con historia del juego. A veces nuestro personaje en el juego tiene un sueño, tiene un objetivo, tiene algo que quiere lograr y nosotros vamos a ir acompañándolo en este camino. Entonces, este sueño que lo impulsa va a definir mucho cómo actúa, cómo es, qué es lo que quiere y nada, te ayuda, estéticamente te puede ayudar muchísimo a definir ciertos parámetros, ¿sí? Entonces, con esto nosotros ya podemos ir cuando empecemos a elegir qué personaje queremos hacer, armando como una idea general o armando una idea global para empezar a conceptualizarlo y después ir hilando más fino hasta llegar al final, ¿sí? Ahora yo les voy a hablar, teniendo en cuenta todo esto que hablamos antes, sobre etapas que uno suele hacer cuando hace el diseño de personaje, ¿sí? Acá es como un muestreo muy rápido, pero cómo llegamos desde este concepto que hacemos al principio o este boceto a un trabajo final. Este es un trabajo, por ejemplo, para un juego móvil, entonces vamos mostrando el boceto, cómo lo colorizamos, cómo le agregamos detalles, hasta agregar todos los detalles de la complejidad final, ¿sí? Voy a ir explicando paso a paso con algunos ejemplos y también voy a ir desarrollando, les voy a ir mostrando de a poquito cómo desarrollé un personaje que hice yo, así tienen como un mismo ejemplo que se repite y ven todo el camino de este personaje, ¿sí? Lo primero que hay que hacer, y siempre les digo que no se salten este paso, porque a veces uno tiende a querer empezar a dibujar y a crear sí o sí, pero está muy bueno hacer este paso, es buscar referencias, ¿sí? Como vemos acá, por ejemplo, no necesariamente las referencias tienen que ser de personajes, ¿sí? No necesariamente tienen que ser específicos del personaje que estamos queriendo hacer, sino, por ejemplo, puedes buscar referencias de tonos, de objetos culturales, por ejemplo, esto es de Coco, entonces hay muchísimos ejemplos de referencias de la cultura mexicana, ¿sí? De oficios, muchas referencias de color, por ejemplo, en las frutas, ¿sí? Entonces, no hay que limitarse cuando buscas referencias de hacer exactamente lo que vos querés, sino pensar en el mundo y en el ambiente del personaje y de cosas que te puedan disparar elementos a la hora de diseñar, ¿sí? Yo, por ejemplo, para el personaje que estoy haciendo, hice
una pequeña búsqueda. La idea súper rápida es que, por ejemplo, este personaje sea un hacker, ¿sí? Que un día, mientras estaba programando, se genera un glitch y un error en su programa y sale esta criatura de la pantalla, ¿sí? Bueno, teniendo esa idea base, yo empecé a buscar, bueno, mira, quiero hacer algo que tenga colores de glitch, entonces busqué una imagen de glitch. Me gustaron, por ejemplo, estas imágenes de American Gods, que es una serie que el personaje, la forma de vestir, la forma de peinarse así medio exótica. Entonces, bueno, las agregué a mi board de referencia. Sí, una imagen, por ejemplo, de una ciudad con luces de neón. Me gustaron los colores, me gustó que tenga esta temática nocturna. Bien, puedo ir con mi personaje, lo agrego al board de referencias. Sí, como todo lo que pensemos que nos puede nutrir cuando vayamos a generar nuestro dibujo, súmenlo, por más de que no necesariamente tenga mucho sentido. Una vez que tenemos un mood board, sí, esto pueden hacerlo justamente como yo hice acá, por ejemplo, una vez que buscaron las referencias, pegarlas todas juntas y tenerlas en algún lado como para tenerlas a mano, ¿sí? O armar, por ejemplo, una carpetita todas juntas y para tenerlas y poder verlas y pasarlas rápido mientras vamos diseñando. Entonces está bueno armar algo así para tenerlo cerca cuando empecemos a generar el personaje. Teniendo esto, ahora sí nos vamos a empezar a realizar conceptos, ¿sí? Empieza la parte de conceptualización. Este es un concepto súper complejo, pero lo doy a modo de ejemplo. Empezar a pensar, por ejemplo, en la estructura de nuestro personaje, cómo va a ser la estructura del cuerpo, si va a ser muy corpulento. Acá podemos ver, por ejemplo, es un concepto de un gigante del Assassin's Creed. ¿Qué proporción y qué tamaño va a tener comparado a uno de los personajes principales? ¿Sí? Entonces es mucho más grande, es mucho más corpulento. Entonces está bueno, por más de que el otro sea una silueta, generar esta silueta, ¿sí? Para darnos una idea de qué tamaño va a tener, qué proporciones, empezar a jugar con cómo va a ser el cuerpo. Obviamente este es un concepto que ya está bastante evolucionado, pero de a poquito uno va a ir cerrando y generando y eligiendo distintas cosas hasta llegar a este nivel. Y después, empezar a probar distintos accesorios, ¿sí? Bueno, yo estoy pensando que capaz acá tenían de referencia cosas de cultura nórdica, por ejemplo, cosas similares a Game of Thrones, ¿sí? El uso de pieles, de cueros. Entonces, como teniendo este tipo de accesorios y este tipo de inspiración, yo lo voy a ir aplicando de diferentes formas al mismo personaje, ¿sí? Le hice un tatuaje, bueno, que ese tatuaje tenga una estética parecida a símbolos celtas y a runas, por más de que no sea ningún símbolo en común, siempre ir buscando conceptualizar por medio de las referencias que tenemos y siempre siguiendo el lineamiento de estas dimensiones que nosotros pensamos del personaje. Pero teniendo, digamos, un mismo concepto de base, pueden generarse estas 4 formas que son completamente distintas. Entonces, está bueno experimentar con estas 4, mirarlas y decir, de estas 4 formas que hay, que me generan y que me inspiran diferentes cosas, cuál es la que me gusta más. Y después de ahí, seguir desarrollando tal vez esta que elegimos y detallándola cada vez más, ¿sí? Entonces acá podemos ver unos pequeños bocetitos, yo he hecho más, pero estos se los resumí como para que vean, de, bueno, a ver, hice 2 tipos de personajes súper rápido, uno que tiene una forma más como rectangular, tubular, con ropa más suelta, y uno que tiene una ropa más pegada y que tiene una figura como mucho más pronunciada, así con un torso que provee distintos tamaños de torso, pero un torso que es como bien puntiagudo y va hacia la cadera y después marca una cadera y bien fino hacia los pies, entonces bien geométrico. Digo, bueno, ¿cuál de estas cosas me gusta o me interesa más? Hice un dibujo pensando, por ejemplo, de este pequeño monstruito que va a salir de la pantalla y relacionándolo con distintos tipos de glitch. Quiero que sea redondo, quiero que sea así como medio como formado por rectangulitos, ¿sí? ¿Qué es lo que me inspira? ¿Qué es lo que me dice esto que voy haciendo? Entonces, ir tomando estos conceptos, ir probando. Incluso, como se ve acá, yo empecé con una idea general de un triángulo como el torso y las piernitas finitas, y después fui
achicándolo y buscándole proporciones, alargándole más las piernas y encontrándole así, modificando simplemente un poquito algunos detalles, cuál es la proporción de figura que más me gustaba. No hace falta que siempre uno haga las cosas súper complejas, ¿sí? A veces un personaje que es súper simple te dice un montón, no necesariamente hay que recargar todo. Una vez que tenemos de todo este abanico de conceptualización que vamos a hacer, elegido ya un rumbo o una cosa del personaje, un personaje que nos gustó más, empezar a pasarlo en limpio y a definirlos más. En esta imagen, por ejemplo, podemos ver cómo tenían este concepto en blanco y negro y cómo de a poco lo fueron definiendo más. Empezaron a definir colores, buscaron de vuelta, por ejemplo, referencias y dijeron, mira, quiero que tenga este tipo de pelo, quiero que tenga capaz este tipo de ropa, empezar a dibujar capaz el personaje en distintas acciones, con distintas expresiones, para buscarle más la vuelta y darle un poquito más vida y definir bien todos los detalles antes de empezar a pasarlo en limpio, ¿sí? Entonces, lo que yo hice acá, por ejemplo, fue generar vistas y pasar en limpio los accesorios que va a tener el personaje. Esto te ayuda muchísimo a generar vistas y también, por ejemplo, generar una planilla con distintas expresiones. Te ayuda muchísimo para después cuando tengas que pasar al final tener una muy buena referencia. Si vas a modelar incluso o si le vas a pasar al modelador, tener el personaje en todas sus vistas le ayuda a entender bien cómo van a ser los volúmenes y no simplemente siempre dibujarlo de frente, ¿sí? Dibujarlo en dos vistas y dibujarlo haciendo cosas en acción, en pose, para demostrar también las intenciones que va a tener o la forma que va a tener de moverse, la forma que va a tener de expresarse, ¿sí? Entonces, teniendo toda esta idea general, ya empezar a cerrar cada vez más qué es lo que queremos expresar o qué es lo que nos gusta y nos interesa de nuestro personaje. Cuando tenemos ya esta pasada en limpio de la forma base, está bueno empezar a pensar en el dibujo y los colores bases, ¿sí? Ya cuando hicimos conceptos, por ejemplo, acá podemos ver, podemos haberle dado colorización, eso está muy bueno. Entonces, elegir y separar todos estos colores que ya usamos en nuestros conceptos y elegir cuáles son los que nos gusta y cuáles son los que vamos a usar al final y armar una pequeña paletita con eso para siempre tenerlos a mano. Capaz después los vayamos modificando, pero está bueno tipo empezar con esta pequeña idea que seguimos en el concept y después pulirlo más, ¿sí? En esta etapa lo que vamos a hacer es ya dibujar todos los colores o las figuras bases, ¿sí? Depende del estilo de arte que vayamos haciendo, vamos a agregarle a un paso antes, un paso después. A veces, por ejemplo, si haces ilustración digital, primero vas a hacer las líneas y después, por ejemplo, vas a ir rellenando color. Si haces ilustración vectorial, a veces haces lo mismo, primero líneas de color, o directamente a veces, como vemos acá en el ejemplo de la pequeña empanadita, vas a hacer ya las formas base y le vas a poner este color, ¿sí? Y yo, por ejemplo, decidí en esta ilustración no usar líneas. Entonces, ya tener todas las formas y tener todos los colores bases nos ayuda, por ejemplo, a saber si estos colores van bien, si estos colores pegan bien, si necesito cambiar alguno, modificar, porque, por ejemplo, capaz en el repulgue, en mi idea original eran todos del mismo color y yo no, espera, pero si los hago todos del mismo color, no se va a notar este detalle y esta forma, entonces, bueno, voy a intercalar algunos más oscuros, ¿no? Empezar ya con estas formas base, ir definiendo de a poquito cada vez más nuestro personaje. Pero la idea es, si vos haces la línea y el color, o si simplemente haces, por ejemplo, vectorizando todas las formas base con el color, es quedarte en colores planos, ¿sí? No ir pintando tantos detalles en cada cosa, sino tener todos los colores planos para tener una idea general y recién después de eso empezar a agregarle más detalles, ¿sí? Acá podemos ver que yo pasé en limpio la vista frontal del personaje, ¿sí? Y ya le elegí un par de colores base. En realidad ya les voy a mostrar un pequeño videito, algunos colores los fui cambiando a medida que lo iba haciendo,
pero tengo más o menos una idea general de los dos personajes y de los dos colores generales que van a tener cada uno. Y cómo van a jugar, cómo van a relacionarse. Me gustó, por ejemplo, la idea de que este monstruito tenga este mismo tono de cian que tiene el pelo y algunos de los accesorios, para que haya alguna pequeña relación o comunicación entre estos dos personajes, ¿sí? Los tonos estos son así bastante fuertes, bastante contrastantes. ¿Por qué? Porque me gustó mucho a mí la inspiración, por ejemplo, de estos luces de neón de la ciudad. Entonces la idea era robar un poquito de esa inspiración y de esos colores y usarlos para generar pequeños detalles que rompen con los otros colores, y por eso entonces hay algunas partes medio rosas, algunas partes medio cian. Le agregué, por ejemplo, el detallito del corazón rojo, como para que tenga pequeñas notas de color que resaltan, ¿sí? Y le agregan mucha más, le agregan que sea más interesante, ¿sí? Que no sea un personaje súper plano. Una vez que tenemos esto, ahora sí, podemos empezar de a poco, agregarle un poquito más de detalle, ¿sí? Vamos a repasar, antes de empezar a ver los detalles, esto que vimos la clase pasada, ¿sí? Si le agregamos los detalles, por más de que después vaya a tener alguna iluminación el mundo en el que metamos esto, está bueno agregarle pequeños detalles de luz y de sombra a nuestro diseño base. ¿Por qué? Porque esto va a ayudar a que todos los accesorios, a que los colores, las formas que tiene nuestro personaje resalten más cuando los integremos en el mundo general, ¿sí? Que no sea todo plano y que simplemente todo se rige por la luz general del mundo, sino, por más de que no tengan sentido, meterles luces y sombras a nuestros personajes, así destacan mucho más, ¿sí? Son más interesantes. Y cuando hacemos eso, tengamos en cuenta esto: la luz principal, desde dónde se dirige cuando vamos a empezar a elegir las sombras, ¿sí? Y según esta luz principal, dónde voy a ubicar sombras y dónde voy a ubicar áreas de más luz. Y según el tipo de material, como vimos, a dónde les voy a ubicar pequeños brillitos o pequeños highlights, ¿sí? Para destacar un poco esto. Entonces, empezamos. Acá les tengo unos ejemplos de algunas cosas que hice yo. Y de distintos niveles también de luces o sombras que le podemos agregar, ¿sí? Pueden ver, por ejemplo, esta casita. Son luces bien geométricas, son detalles incluso así bien lineales. Entonces esto te va a dar una materialidad, ¿viste? Parece medio como un juguete, algo plástico. Entonces, ¿cómo vamos agregando estas luces? Recuerden que yo les recomendé ver bien cómo se comporta la luz en los distintos materiales. Entonces está bueno ver cómo se comporta, y bueno, según cómo nosotros ubiquemos acá las luces, cómo ubiquemos las sombras, cómo ubiquemos estos pequeños detallitos de textura, incluso también si queremos agregarle, qué materialidad nos va a dar la sensación después, ¿no? La sensación final cuando lo veamos. Esto va a ser algo metálico, esto va a ser brilloso, esto va a ser algo frágil, va a ser algo sólido. Todos estos detalles que le vayamos agregando le van a ir dando este cuerpo a lo que vayamos haciendo, ¿sí? Entonces, así como hicimos en esta casita, podemos hacerlo en el personaje, ¿sí? Entonces, agregarle sombras, agregarle brillitos. Por ejemplo, esta empanada está caliente, entonces tiene calor, entonces le agregué estas pequeñas gotitas, ¿no? Todas cosas que suman a resaltar los detalles del personaje, a resaltar personalidad y a darle mucho más vida, ¿no? Porque la idea es que nuestro personaje no sea algo súper duro, robótico y plano, sino que tenga vida, ¿no? Entonces, aprovechemos todos estos recursos de la mejor manera que podamos. Acá les muestro, no es con un personaje, pero les muestro, por ejemplo, un ejemplo de un asset, una imagen de un objeto sin la sombra y una imagen de un objeto con las sombras y luces, y cómo cambia la riqueza y de lo que estamos haciendo con solo agregarle unas capas más de colores, luces y sombras, ¿sí? Entonces es muy importante pensar bien este paso y no tener miedo a agregarle luces de más y detalles de más. Siempre es mucho mejor
agregar, exagerar todo lo que estás haciendo y después tenés que bajarle un tono, que ir agregando así de a poquito y comiendo. Entonces no le tengan miedo, ustedes agreguen, prueben y si sienten que queda muy sobrecargado, después le van sacando, le van bajando el tono, van probando capaz, por ejemplo, poner alguna cosa en una transparencia para que sea más sutil, pero siempre prueben fuerte. ¿Por qué? Porque si vos vas probando agregar de a poquito, capaz visualmente te acostumbras a lo que estás haciendo y a cada vez agregarle más detalle y no vas a ver como este golpe fuerte que estamos viendo acá entre estas dos imágenes. Pero si vos cuando vas probando a hacer cosas las haces con un salto mucho más grande, entonces vas a notar esta diferencia bien y vas a saber si eso es lo que querés realmente o no. Entonces no tengan miedo a agregar todas estas cosas cuando hacen eso. Yo igual, para el personaje que elegí, decidí hacer algunos pequeños detalles de luz y sombra, pero bien sutil, pero que le ayudan a remarcar más cosas. Por ejemplo, le agregué una sombra a las orejitas y un detalle a las orejitas, le agregué una pequeña sombra en el cuello, entonces esto hace que la cabeza resalte más, incluso hace como que el cuello se vea mucho más largo, que yo le quise exagerar este cuello finito y largo, ¿sí? Le agregué una pequeña sombra en el pantalón, pero no muy fuerte, tiene sombra también en los cintos. La mayoría del resto de los detalles casi no tienen sombra. ¿Por qué? Porque son brazos súper finitos, ¿sí? Piernas súper finitas, entonces yo voy a querer que se resalten lo más que puedan del fondo. Entonces si le pongo muchos colores o muchas sombras muy fuertes que abarquen mucho de este color base, capaz esta cantidad de detalles va a terminar siendo contraproducente y no se va a poder diferenciar bien del fondo. Pero, por ejemplo, lo que sí decidí hacerle es agregarle estos brillos en un lila bastante clarito, no blanco para que no sea un contraste muy fuerte, pero sí bajarlos a un tono, un lila muy clarito, y estos brillos que son bastante redondeados, entonces te dan esa sensación de que ese pantalón es más vinílico, ¿sí? Que la tela de ese pantalón tiene un cierto brillo, es más como engomado y tal vez no es un jean, por ejemplo, no es un jogging, ¿sí? Entonces son estas pequeñas cositas que te dicen un poco más de cómo es el personaje y de su personalidad. Y en el bichito que tenemos al lado, este glitch, lo que decidí fue resaltarle mucho más algunas formas y agregarle sombras bien geométricas. ¿Por qué? Porque el personaje es bastante curvo, excepto por algunos recortes, ¿sí? Esto también está bueno, un tip que está bueno que sepan también, pero siempre si hacen alguna forma así que es como bastante curva, bastante suave, está bueno si pueden agregarle en algún lugar algún corte o algún ángulo, porque la figura va a terminar siendo mucho más enriquecedora, ¿sí? Y no va a terminar siendo algo simplemente soso, ¿sí? Agregar cada tanto algún recorte, como en este caso, por ejemplo, en la colita o en la punta de la cabeza, que tenga como ese corte y después continúe la curva, hace que sea una forma, que la morfología del objeto sea muchísimo más interesante, ¿sí? Entonces, para resaltar esto, yo decidí que todas las sombras que iba a tener esta figura sean bien geométricas, no curvas, que tengan cortes bastante limpios, entonces resaltan como más este contraste, ¿sí? Y que tiene el personaje. Ahora les voy a mostrar, a ver, voy a cambiar de pantalla para que vean un poquito más o menos todos estos pasos que hicimos, pero cómo se van generando, ¿sí? No aislados, ¿sí? Entonces yo empiezo a generar y a probar así con volúmenes y formas súper simples, ¿sí? Sin agregar muchos detalles complicados, algunas de las ideas que voy teniendo, ¿sí? Entonces la idea es probar, ¿sí? Jugar con esto. Hago, por ejemplo, distintos tipos de carita, distintos tipos de ojo, en dónde van a ir ubicados los ojos, ¿sí? Qué tan grandes van a ser, si tienen pupilas. Hay un tipo de ojo que me gustó, pero por ejemplo los bocetos que estoy haciendo muy chiquitos no pegan, entonces lo dibujo al lado como para acordarme de esa referencia, de esa idea que me gustó, ¿sí?
una vez que ya elegí esta idea, bueno, voy a empezar a pasar en limpio este pelo que yo dibujé. Empiezo a pensar, ¿cómo se ve de costado? ¿Sí? ¿Va a ser plano? ¿Va a tener algún volumen? ¿Va a tener una colita atrás? ¿Sí? Este personaje va a estar encorvado, va a estar esto que vemos de frente súper recto. Por ejemplo, yo le agregué ese pequeño angulito en las rodillas que no tiene mucho sentido, digamos, naturalmente uno no está parado así necesariamente, pero esta pose te dice mucho más, ¿sí? Del personaje, ¿no? Está esto de ponerle los brazos un poquito más atrás y el cuello como un poquito más para adelante, te dice capaz de que está medio cansado, de un medio agobiado, o que tal vez es medio como medio rebelde. Entonces son pequeños detallitos con los que podés jugar, ¿sí? Y después, cuando terminé más o menos de pasar el limpio personaje, empecé a pasar el limpio y de pensar un poquito algunas ideas para este monstruito, ¿sí? Hacer, bueno, este volumen que tengo acá de frente, ¿cómo se va a ver de costado? ¿Cómo se va a ver esa colita? ¿Cómo se va a ver atrás? Hice un pequeño mood board de este personaje saliendo de la pantalla, ¿sí? Una vez que tengamos la base, empezar así, ¿ves? Empezar con figuras básicas a generar las estructuras del cuerpo, ¿sí? Todo con colores bien básicos, sin necesariamente agregarle ya los detalles de luces y sombras como vimos. Y otra cosa que está muy bueno tener en cuenta es que, por ejemplo, fui dibujando la cabeza, el torso, los brazos separados. Acá, por ejemplo, borré algunas partes porque dupliqué las piernas para tener la parte de la unión de las piernas, de las caderas por un lado y las partes separadas de las piernas por el otro. Porque después eso capaz me puede servir para algún tipo de animación que quiera hacer. Entonces, tener esto en cuenta de cómo vamos separando las distintas capas cuando vamos diseñando, ¿sí? Nunca hagamos todo en una misma capa, siempre utilicemos distintas capas para todo lo que vamos haciendo y vayamos agrupando, ¿sí? Estas hacen las capas, acá un brazo, acá otro brazo, acá una pierna, siempre tener todo separado para después poder modificarlo sin romper el resto de lo que tenemos, ¿sí? Entonces no tengan miedo de ir explorando y después, bueno, como ven acá, vamos a pausar ahí, así tienen la vista general. Al final, súper rápido, porque no quería realmente que tuvieran muchos detalles de sombra, porque ya las figuras eran muy finitas, como vimos antes, agregarle así estos pequeños detalles de color y de sombra para que tengan un poquito más de profundidad, ¿sí? Entonces, es algo, como ven acá, son 3 minutos de video, capaz hacerlo me llevó un par de horas, pero es un personaje súper simple, pero que vos lo ves y tiene su personalidad, te dice algo, te intriga un poco tal vez qué es lo que tiene que hacer. Entonces la idea es esto, no necesariamente todo lo que vamos a hacer va a ser un personaje súper complejo, súper lleno de detalles, ¿sí? Eh, Animarse porque hay muchísimos estilos, como vimos en la clase pasada, hay muchísimos distintos tipos de juegos que van a requerir distintos tipos de cosas. Entonces no pensar que sí o sí lo que vemos en los juegos que son AAA o juegos más grandes es solo lo que se tiene que hacer. Y ahora un pequeño apartado que voy a agregar más, que es algo que me suelen preguntar muchísimo y que es lo que capaz los artistas suelen no saber tanto porque capaz sos muy buen ilustrador, un excelente ilustrador, pero nunca te animaste a meterte mucho en el área de videojuegos y es justamente cómo exportamos las imágenes y cómo preparamos las imágenes para poder meterlas dentro del juego y que funcionen bien, ¿no? Lo que yo digo, y esto hay que tenerlo siempre en cuenta y tenerlo muy importante y muy bien hablado con los programadores antes de empezar a trabajar, es elegir la resolución del proyecto, ¿sí? Generalmente la va a definir la plataforma del juego que vayamos a hacer. Entonces, si lo vamos a elegir hacer un juego para móviles, va a ser distinto que si vamos a hacer un juego para la PC, ¿sí? O para alguna consola. ¿Por qué? Porque cada uno de estos dispositivos trabaja con distintas resoluciones. Pero igual hay algunas resoluciones que son las más usadas que se pueden adaptar un poco a estos dispositivos
si más o menos sabemos jugar con ellas, ¿sí? Las más usadas suelen ser 1920 por 1080, que es 1080p, ¿sí? O 1280 por 720, que son las resoluciones de 720p. O a veces se usan las de 4K, pero no tanto. Y más si vas a hacer un estudio o vas a hacer juegos indies, vas a usar una resolución de computadora, por ejemplo, o inferior, ¿sí? Si vas a hacer dispositivos para celulares, puedes hacer alguna de estas. 1280 por 720 es muy buena. Pues si querés hacer un inferior, pero no te recomiendo mucho. Si querés hacerla para algún dispositivo específico, los motores gráficos generalmente ya tienen recomendados algunas de las resoluciones, pero siempre, 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 siempre es muy importante con todo el grupo de desarrollo, no solo con los artistas, elegirla primero y después empezar a desarrollar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la resolución general de la pantalla y de la cantidad de píxeles que tengamos va a definir después el tamaño de todos los assets, de todas las imágenes que generemos para el juego. Entonces, una vez que hiciste las imágenes, si necesitas, por ejemplo, agrandarla y vos estás usando ilustración digital, no se puede. Vas a perder, o sea, vas a poder hacerlo, pero vas a perder bastante calidad o al final capaz vas a tener que volver a redibujar. En vector es mucho más versátil y tal vez no te limite un poco esto, entonces tengas un poquito más de libertad, pero siempre igual está bueno saber de antemano estas cosas, ¿sí? Entonces, un tip que yo doy muy a menudo es, si vas a hacer algún archivo, por más de que ya sepas si tengas la resolución definida, hacerlo del doble del tamaño que necesites, ¿sí? ¿Por qué? Siempre lo vas a poder achicar sin perder calidad, pero agrandarlo, no. Siempre vas a perder calidad. Y además, ¿por qué? Vos como artista y vos como desarrollador de un juego, tal vez vas a querer usar estas distintas imágenes del juego para, no sé, compartirla en redes, para imprimir un banner para una exposición, ¿sí? Para imprimir folletos. Entonces está bueno tener las imágenes en una calidad que esté buena para poder hacer este tipo de cosas y compartirlas y no necesariamente solo para el juego. Total, después vos lo achicas a la hora de exportar para el tamaño que necesitas del juego y funciona perfecto. ¿Sí? Entonces, como dije antes y lo remarco acá, si trabajas en vectores, generalmente esto no lo tenés que pensar tanto, pero es bueno tenerlo como referencia porque a la hora de exportar, el tamaño que elijas sí va a estar definido por esta resolución, ¿sí? Cuando vos estás diseñando no importa tanto el tamaño, pero sí cuando lo exportas. Y algo que hay que tener en cuenta también es que si nosotros, por ejemplo, tenemos una resolución de 1280 por 720, los botones, por ejemplo, que exportemos, no hace falta que sean gigantes, no hace falta que tengan una calidad enorme. ¿Por qué? Porque va a ser un botón y va a solo ocupar una cantidad pequeña de esta cantidad de píxeles que vemos acá. Entonces, capaz tu botón tiene el tamaño simplemente de 256 por, no sé, 180 píxeles. Cuando vos lo pensamos decís, no, eso es súper chiquito, se va a pixelar, no se va a ver bien. Y no, ¿por qué? Porque en definitivamente ese botón en la pantalla ocupa un espacio súper chiquito. Entonces, una forma buena de pensar qué tamaño más o menos va a tener es siempre tener en tu espacio de trabajo donde vos vas a hacer un rectángulo con el tamaño de la resolución general y vos vas ubicando ahí los objetos, lo vas proporcionando en el tamaño que querés que tengan final y recién ahí lo exportas, ¿sí? Entonces evitas generar imágenes muy grandes solo por las dudas que te van a comer muchísimo más peso, ¿sí? Y van a hacer que el juego, por ejemplo, cargue más lento. Algo que se usa mucho cuando preparamos imágenes para exportar es la hoja de sprite, ¿sí? Una hoja de sprite es una imagen, ¿sí? Una imagen es un mapa de bits que tiene varios gráficos de tamaño mucho más chico, ¿sí? Que están puestos como uno al lado del otro en una cuadrícula, ¿sí? Esto sirve mucho, por ejemplo, para agrupar, por ejemplo, distintas piezas de un personaje o para agrupar distintas frames o partes de una animación, ¿sí? Lo que hace también es que vos puedas exportar las cosas de una manera más ordenada. ¿Por qué? Porque en una sola imagen capaz vos tenés la cabeza, los brazos, las piernas, tenés todo el cuerpo del personaje.
Entonces subís eso después al motor gráfico de una sola vez y lo recortás después. En vez de tener que exportar una imagen para la cabeza, una imagen por los brazos, entonces tenés menos cantidad de archivo, es mucho más ordenado, ¿sí? Es menos lío de encontrar después las cosas que necesitas. Eso es una buena forma de exportar las cosas. Obviamente, a veces también necesitas exportar una imagen sola, esto siempre pasa, pero es bueno saber que existe esto para organizarte un poquito más. Principalmente en animaciones, se usa muchísimo en animaciones porque te ayuda a ordenarlas y recortarlas y que después te sea mucho más fácil agruparlas, ¿sí? Otra cosa a tener en cuenta cuando vamos a exportar imágenes es justamente esto, el formato de la imagen, ¿sí? Pueden ser los que más se usan o los que más asociamos con imagen, en general son JPG y PNG. Yo acá les puse unas pequeñas diferencias de entre cada uno y les voy a decir cuáles son los que uso más yo o cuál te suele convenir según lo que necesites, ¿sí? El JPG lo que tiene es que comprime, tiene un sistema de compresión de las imágenes donde pierde un poquito de calidad. Casi no se nota, pero pierde un poquito de calidad. El PNG, en cambio, no tiene compresión o a veces tiene una compresión muy poca sin pérdida de calidad, ¿sí? El JPG, justamente como tiene esta compresión y es un poco más fuerte y se nota e impacta en la calidad, es más liviano y el PNG es más pesado. El JPG permite o admite que vos exportes imágenes en formato RGB y en formato CMYK, pero el PNG solo permite RGB, todavía no admiten tanto imágenes en CMYK. Pero cuando nosotros vamos a trabajar por un juego, como ya vimos que los dispositivos y las pantallas usan todos formatos de color luz RGB, generalmente lo que vamos a usar es RGB, entonces no nos afecta esto. Y la diferencia más importante, que es la que le vamos a dar más utilidad, es la transparencia. El JPG no permite transparencia. Toda imagen JPG siempre va a tener un color sólido de fondo, ¿sí? Cambio, una imagen PNG va a tener un fondo transparente. Y esto nos va a permitir jugar muchísimo con las imágenes que vamos haciendo. Y por eso generalmente recomiendo yo que usemos PNG, porque sí es pesado, pero este peso no nos va a afectar tanto en relación a los beneficios que nos da, porque generalmente admite un poquito más, una gama de colores un poquito más abierta y más amplia que el JPG, entonces, por esto que no tiene compresión, entonces vamos a poder usar un poquito de colores un poco más diferenciados, o cuando exportemos, a veces viste que pasa que vos exportás y ves, che, este no es el color como el que estaba viendo antes, eso no va a pasar tanto con un PNG y vas a tener este fondo transparente, que te permite que vos, en una misma imagen, como vimos recién, que exportas distintas cosas, después puedas, por ejemplo, exportar todas las distintas partes del cuerpo de un personaje y después en el motor gráfico puedas unirlas y superponerlas unas arriba de otras sin tener este fondo que te molestaría, ¿sí? Entonces, yo siempre recomiendo usar PNG, estandarizarte un poco con eso, ¿no? Si vas a hacer una imagen de fondo capaz que completamente sólida y querés ahorrar un poquito de espacio, puedes ir completamente con el JPG, digamos. Cada uno va a ir adaptando según lo que necesite. Cuando tengamos esto ya de pensar cómo tengo que exportar la imagen, un tip que es con lo que tiene más problema la mayoría de la gente es cómo exportar o en qué tamaño tengo que exportarlo, ¿sí? Una cosa que hay que tener muy en cuenta es esto, de el motor gráfico que estamos usando, ¿sí? Uno de los motores gráficos que más se usan, por ejemplo, es Unity, y esto comparte con otros motores que muchos de los algoritmos de compresión que usan potencias de 2, ¿sí? Para comprimir la imagen. ¿Qué significa? ¿Qué son las potencias de 2? Las potencias de 2 son números, ¿sí? Que son el 2, 4, 8, 16, 32 y así van evolucionando. La idea es que cuando vos exportes tu imagen, cada uno de los dados, ¿sí? El alto y el ancho de la imagen, sea alguna de estas potencias de 2, ¿sí? Como vemos acá, por ejemplo, 256 por 256, 256 es potencia de 2, así que va perfecto. 512 por 256, potencia de 2, así que va perfecto. No necesariamente tienen que ser cuadrado y tener el mismo lado alto y ancho, ¿sí? Mientras su lado sea una potencia de 2, va a estar bien. Como tenemos abajo, por ejemplo, 512 es una potencia de 2, pero 308 no es una potencia de 2, entonces no se recomienda tanto exportar una imagen de este tamaño. ¿Qué es lo que va a hacer que exportes las imágenes así?
Como el algoritmo de estos motores, como la compresión que usan, ¿sí?, para estas imágenes funciona con potencia de 2, si vos tenés un píxel de más, no va a poder comprimirla correctamente, ¿sí? Entonces vas a generar una imagen que va a pesar mucho más, aunque la diferencia literal sea de un solo píxel. Entonces siempre es mejor guiarte con estos tamaños. Es un paso más, digamos, agregarle un paso más de complejidad a la hora de exportar, pero te va a salvar muchísimo el peso y una vez que te acostumbras, te ayuda a organizarte mucho más. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para poder exportar estas imágenes con potencia 2? ¿Por qué? Porque no todo lo que vamos a hacer siempre tiene estos tamaños tan exactos. Lo que hacemos generalmente es exportar imágenes con espacio vacío. El espacio vacío realmente no te va a ocupar mucho más y lo que ocupa de espacio siempre va a ser mucho menor a lo que ocupe si tuvieras este píxel extra que hace que pese mucho más. Entonces, según lo que necesitemos, por ejemplo, si yo voy a exportar esta imagen que tiene mucho aire arriba y abajo, capaz porque la quiero que coordine con otra, o si la quiero exportar en el tamaño justo, lo que vamos a hacer es ubicar el tamaño de la imagen del objeto que queremos exportar en la parte izquierda superior, ¿sí?, de un cuadrado que sí tenga lados de potencia de 2, un cuadrado transparente, ¿sí?, sin líneas. Y vamos a exportar todo esto junto, ¿sí? Entonces te va a exportar una imagen que va a tener un fondo transparente con un tamaño de potencia de 2, con la imagen que vos necesitas bien arriba a la izquierda. Lo que vas a hacer después cuando subas esta imagen es recortarla en el motor gráfico con el tamaño que vos necesites. Entonces, para que cuando vos exportes la imagen, como tal vez exportas la imagen ahora, pero el que la implementa es un programador, o tal vez la implementas vos, pero la implementas cuando esté lista esta parte del proyecto de acá a una semana, es generar una nomenclatura que te ayude a acordarte cuál es el tamaño de esa imagen que necesitas, ¿sí? Entonces, como tenemos este aire que es extra y vamos a necesitar recortar esta imagen, nosotros vamos a nombrar una imagen, por ejemplo, de esta forma. Esto es un recurso que uso yo mucho. El nombre del archivo, por ejemplo, a esta imagen le puse caballeros, el nombre que quieran, incluso pueden empezar tal vez alguna nomenclatura con el tipo de imagen, por ejemplo, enemigo, tanto, ¿sí? Un guión bajo, un espacio, lo que más les convenga, y después el tamaño de la imagen. Primero el ancho y después el alto, ¿sí? Siempre primero X y después Y, ¿sí? Perdón, primero el ancho y después el alto. Entonces, siempre, siempre primero X, 165, que es el tamaño de esta imagen, por 256, ¿sí? Que es el tamaño del alto, por ejemplo, de esta imagen que yo tengo a la izquierda, ¿no? No, esto nos sirve mucho también a jugar de estos espacios en blanco, porque capaz, por ejemplo, muchas veces necesitamos que dos imágenes se superpongan exactamente, entonces es más fácil poner las dos imágenes dentro de un rectángulo del mismo tamaño que tengan espacio en blanco y que capaz, por ejemplo, te queden aire que no vas a usar, pero esto después te ahorra mucho más tiempo cuando estás implementando todo en el juego de no tener que alinearlas a ojo, sino que directamente como ya tienen ese aire que va a encajar justo, ¿sí? Las alineas por su centro, por ejemplo, o por la parte de abajo, por donde vos hayas decidido alinearlas, y ya te van a quedar listas, sin que vos tengas que andar moviendo píxel por píxel para ubicarla donde querés, ¿sí? Entonces, recuerden esto que es muy útil siempre, todas las cosas dentro de un cuadrado potencia de 2. Esto también sirve para las hojas de sprite, ¿sí? Hacemos un sprite sheet, una hoja de sprite que tenga tamaño de potencia de 2 y adentro, como vemos acá, que está marcado por la línea punteada, cada uno de los elementos va a tener 165 por 256. Por ejemplo, este sprite sheet que tiene los objetitos tiene 512 por 512. Entonces, acordarse de nomenclar para saber el tamaño en el que tenemos que recortar después esta imagen, pero el motor con este tamaño va a recortar automáticamente todas estas piecitas que nosotros exportamos juntas, ¿sí? Entonces, así ahorramos
el peso de la imagen porque lo estamos exportando en potencia 2 y además ahorramos una cantidad de exportar muchas imágenes separadas porque estamos exportando 6 imágenes juntas. Si a nosotros no nos interesa, por ejemplo, que estas imágenes se alineen o que tengan un tamaño específico porque simplemente la vamos a acomodar manualmente, podemos exportar un sprite como vemos acá a la derecha, que tiene distintos elementos que van a ir en esta interfaz, ¿sí? En este menú, que están más o menos acomodados. Yo podría después seguir metiendo distintos elementos que quiera recortar en el resto del espacio vacío que tengo, o simplemente dejarlo así porque realmente no va a ocupar mucho peso. Y cuando yo lo suba en el motor gráfico voy a poner que los corte automáticamente. Entonces él automáticamente va a reconocer cuáles son estos objetos que están separados por algún espaciado. No hay ningún espacio en particular. Mientras no se estén tocando, los va a poder separar, ¿sí? Entonces no hace falta que la ordenemos. Esta hoja solamente lo que sirve es para agrupar estos objetos que queremos y no tener que exportarlos todos separados, y se va a recortar automáticamente. Pero sí, la hoja que exporte va a tener esta potencia de 2. Entonces, exportar todos los elementos juntos en una hoja que tiene potencia de 2 me va a resultar mucho más económico a la hora de ahorrar espacio, ¿sí? Esta es una imagen que probablemente tenga 1024 por 512, por ejemplo. Por último, les voy a mostrar, para que se den una idea, estos programas que yo les había mencionado que pueden usar para hacer todo esto, ¿sí? Si tienen alguna duda de alguna de las cosas que dije anteriormente, no tengan miedo de escribir. Principalmente esto de exportar imágenes, ¿sí? Y las potencias de 2 y cómo estructurarlas. En el material didáctico igual se los puse mucho y se los voy a explicar. Están las mismas imágenes que estoy usando acá en el PDF, como para que puedan verlas y recordarlas y tener un poquito una explicación más detallada, pero es muy importante porque te ayuda a coordinar cómo vas a exportar las cosas con los programadores y mantener una buena calidad sin que las cosas sean muy pesadas, ¿sí? Bueno, acá les muestro de vuelta para que tengan en cuenta los programas que se utilizan. Si vas a usar arte vectorial, lo que más se usa en el mercado generalmente es Adobe Illustrator, pero como es un software pago, lo que puedes empezar a usar para practicar, porque literal casi todos los programas que realizan vectores usan las mismas herramientas, entonces si aprendes con uno, después te pasas a otro, va a ser casi lo mismo. Entonces puedes usar Inkscape, que es un programa libre y gratuito, ¿sí? Les dejo la página acá, que es inkscape.org/es, ¿sí? Entonces con este programa pueden hacer vectores, pueden empezar a practicar. Tienen acá, ustedes ven las barras de herramientas, que tienen figuras geométricas básicas, tienen para hacer líneas, ¿sí? Hay un montón de tutoriales en YouTube. Si quieren que les pase o les recomiende alguno, escríbanme, yo no tengo problema. O si quieren algún tip, yo hago muchísimo arte vectorial, así que si tienen alguna duda o se traban en algo probando algo, también pueden escribirme. Pero hay mucho contenido en internet como para aprender. No hay que tenerle miedo. Aprendan y hagan haciendo, ¿sí? De equivocándose y de que no te salgan las cosas y de frustrándote en el momento, es como uno más aprende, ¿sí? Pero no se limiten por eso. Y después, para cuando hacemos ilustraciones digitales, ¿sí? Pueden usar uno de los que más se usan es Photoshop. También se puede usar, hay otros Paint Tools, ¿sí? Hay distintos programas. Lo más común es Photoshop, pero tienen esta opción que se llama Krita, que como ven es bastante similar incluso en la interfaz. Les dejo la página también, que es krita.org/es, y lo que van a tener acá es pueden usar distintas capas, pueden elegir los colores, ¿sí? Tienen distintos tipos de pinceles para bocetar, pinceles para pintar, pinceles para agregar textura, distintas opciones para modificar la imagen final, si quieren agregarle, cambiarle un poco el tono, ¿sí? Entonces, no tengan miedo en abrir estos programas, en bajarlos, en probarlos. Krita es también gratis, libre. Tiene una comunidad que está muy buena, entonces también tiene muchísimos tutoriales. Entonces aprovechen que están estos recursos y son gratis. Y para 3D, que en este desarrollo de personajes yo lo que cubrí más es 2D, porque es la forma
más fácil de explicar cómo lo que va generando, pero también se puede generar en 3D y tienen algunos tips de cómo hacer algunas de las cosas en 3D en el material, en el PDF, en el apunte de esta clase, pero si, si quieren empezar a experimentar con algo, el programa que les recomiendo es que usen Blender, ¿sí? Blender también es un software gratuito. Lo que tiene Blender es que generalmente es en inglés, todavía no sé, a veces hay algunos parches para español, alguna gente como es abierto, la comunidad hace estos propios parches, entonces capaz, bueno, tenés que ponerte a buscar un poco más, pero es un programa súper profesional, incluso siendo gratuito, se usa ya para trabajar en vez de usar otros programas como por ejemplo 3D Max, entonces tiene un nivel muy bueno, tiene una comunidad de muchos años, muy grandes, en su misma página ofrece un montón de recursos, tutoriales, clases gratuitas, entonces si quieren empezar a experimentar, no tengan miedo y empiecen a meterse, ¿sí? Es aprovechar y es animarse, ¿sí? Yo hace, no sé, capaz 10 años me decían que iba a estar trabajando de esto como ilustradora y haciendo lo que estoy haciendo y yo te decía que estás completamente loco. Y nada, me puse la meta y se puede conseguir, se puede lograr, siempre es practicar, siempre es animarse y perderse el miedo, ¿sí? Con esto ya cierro lo que tenemos de contenido hoy. No se olviden de leer el apunte y si tienen algunas preguntas, si hay algo que tal vez me salteé o si dije muy rápido o si no entendieron, escriban al mail que yo voy a intentar contestarle lo que puedan, ¿sí? Noé, a ver si estás ahí, ya si querés podemos ir cerrando. Y nada, muchas gracias por estar en esta clase, espero que les sirva, espero que les sirva para empezar a animarse, ¿sí? A crear el personaje, no es algo muy complejo, sí, nosotros podemos elegir la complejidad que le queremos dar, el nivel de complejidad que queremos desarrollar nuestro personaje, pero bueno, si siempre seguimos más o menos estas etapas básicas, vamos a obtener un buen resultado. Qué lindo, Coti, todo lo que nos contaste. Creo que hemos aprendido mucho el día de hoy. Con el tema esto de también nos mostraste el paso a paso y el proceso que lleva a hacer un personaje con todas las formas geométricas, todo el probar, intentar, borrar. Sí. Eso es el arte, ¿no? También tener la posibilidad de borrar algo que no te gusta, de poder ir probando y testeando y demás. Ah, ahora que me surge esta preguntita, luego de que el artista logra hacer todo esto y Mm. pasa el formato al programador, como nos explicaste recién, cómo Ujú. exportarlo, ¿hay alguien en el equipo que te dé un feedback sobre ese arte? Que si se puede cambiar, ¿es el productor, el diseñador, alguien, o ya está totalmente aprobado para pasárselo al programador? Y no, generalmente siempre hay alguna vez que vas a tener que hacer algún cambio, incluso porque a veces, más cuando por ejemplo sos un equipo que tiene distintos artistas, por más de que todos pasen por el director de arte, por ejemplo, y después por los programadores y por el productor, eh, como estás haciendo las cosas separadas, a veces, por ejemplo, pones todo en el juego y hay algo que no termina de cerrar, ¿sí? Entonces, siempre es un ida y vuelta, ¿sí? Uno obviamente tiene que empezar y tiene que aprender a saber cuándo cortar este ida y vuelta, ¿no? Y cuándo poner un stop a lo que estás haciendo y cuándo terminar de cerrar un proyecto, porque siempre podés ir mejorando y mejorando y mejorando las cosas, pero no hay que tenerle miedo a esto, por más de que yo haya tenido, por ejemplo, el personaje casi final, tal vez después decido cambiarle algo, tal vez después el color en alguno de los fondos no queda bien y justo alguien que estaba testeando te lo dice y volvés atrás y trabajas con los colores. Entonces es algo que siempre uno va a estar recibiendo un feedback con los distintos integrantes del equipo, ¿sí? No necesariamente tiene que ser sí o sí el director de arte o sí o sí el productor, aunque ellos a veces, o el game designer, aunque ellos que a veces son más los jefes de áreas y piensan como un poquito más en esto, ¿no? Y controlan un poquito más en esto, pero a veces incluso un programador estaba integrando y encuentra que, no sé, se te escapó y sin querer cuando estabas exportaste una cosita mal. Entonces, siempre es un ida y vuelta y no hay que tener miedo, no hay que tener miedo a equivocarse porque todos lo hacemos siempre y así es como uno aprende, ¿no?
Totalmente. Y qué loco, ¿no? El hecho de tener no me salen bien las palabras de cómo expresar, porque primero que nada no soy artista y estoy aprendiendo mucho de vos, Coti. Y yo creo que Qué muchos bueno. quienes están viendo también tienen la oportunidad de decir y tener seguramente un millón de preguntas. Que hablando de eso, hago un paréntesis. Cualquier duda o consulta que tengan, a Coti le pueden escribir al mail consultastecnofem@gmail.com, o bien ella ofrece también las redes sociales y todos los accesos que nos ha dado para poder contactarse directamente con ella. Ahora, volviendo a lo que estaba por preguntar, que el tema de la psicología del personaje y lo que hay que transmitir con un dibujo es totalmente increíble en el hecho de que hay que pensar todo, 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 hasta un tatuaje, hasta incluso la forma de caminar, ¿no? Porque lo bueno es que los humanos somos expresivos y eso es lo que tenemos que transmitir en un juego, o yo estoy un poco equivocada. No, es que justamente es exactamente eso, porque a veces es como que tenemos ya tan naturalizado, ¿no? Como vivimos, como vemos a las otras personas, que, que a veces no pensamos que cuando tenemos que generar este personaje, la idea es que sea lo más natural posible, ¿no? Y que nosotros podamos empatizar bien con él. Entonces, todos estos detalles le van a ir dando de a poquito muchísima, muchísima más vida, ¿sí? Van a hacer que no sea plano, va a hacer que sea mucho más realista, por más de que no tenga sentido y que vive en un mundo completamente distinto y distópico y lo que sea, todos estos detalles le agregan pequeñas cositas mucho más interesantes que hacen que el jugador se identifique más, que el jugador lo vea como algo completo, ¿sí? Que no simplemente algo estético vacío o un cascarón, ¿sí? Entonces, pensar y jugar con todos estos detalles a nivel estético, a nivel psicológico, cómo demostrar, por ejemplo, capaz esto de si es muy educado o si no tiene mucha educación o si es una persona muy gruñona o no. Entonces, bueno, ese aspecto de la personalidad, ¿cómo lo voy a demostrar en el diseño del personaje que estoy haciendo? Voy a hacer que tenga distintos gestos, voy a hacer que tenga distintas poses o capaz con algo de la ropa. Entonces siempre es muy importante tener todas estas cosas en cuenta porque aportan muchísimo. Y la verdad que también tener en cuenta todos estos detalles que son mínimos y transmiten un montón, es es algo increíble a decir verdad, porque estás formando algo que transmite y que una persona ve como el usuario, el jugador, ve algo como Ujú. ya, hay jugadores que se integran tanto en el juego que ya lo ven como algo real, aunque esa es la idea en realidad. Y y es, la verdad que yo me quedo sin palabras, porque la verdad si yo me tengo que poner a pensar cómo tendría que ser mi personaje, la verdad que sería re simple, ¿no? Pero, o sea, para Bueno, pero pensar, justamente la guía esta te ayuda a que rompas un poquito con eso, ¿no? Es, bueno, capaz cuando yo lo tengo que pensar, solo me sale muy simple, pero si empiezo a agarrar y empiezo a, bueno, me voy a esforzar un poquito, me voy a esforzar un poquito en llenar más cosas. Y capaz se te ocurren cosas porque sí, y le agregan muchísima riqueza al personaje y no necesariamente tuvo alguna razón de ser específica, pero se te ocurrió en el momento o decís, ah, mira, esto puede pegar con este otro personaje o con el resto del mundo. Entonces, de a poquito ir animándote a meterle cada vez más detalle y hacerlos un poquito más complejos para poder expresar, porque si tenés mucha más información, después en el arte puedes expresar mucho más y te ayuda a poder tener muchas más variables, ¿sí? Y desplegarte creativamente mucho más. Y no limitarte a, bueno, voy a hacer esta personita así nomás, sino tener un mundo mucho más amplio. y me parece que va a ser muy redundante lo que voy a decir, pero es todo un arte, la verdad, tener que planificar y crear todo esto. Y agregándole a esto también el tema de los colores, la psicología de los colores, cuáles son los mejores, el tema de también la luz, las sombras, es un conjunto que motiva y desarrolla un montón lo nuestro, ¿no? También porque empezamos a ser más creativos, empezamos a ver arte por todos lados, me parece. Sí, Y eso está bueno, porque lo bueno de eso es que podemos, y se puede,
inspirar en algunas cosas que pasan en el entorno nuestro y vamos viendo cuando vamos caminando por la calle o algo por el estilo. No sé si a vos te ha pasado, Coti. A mí me pasa mucho y más cuando empezás a observar eh, cosas, por ejemplo, observar materiales, a veces te quedas mirando, "Ah, mira cómo funciona esta hoja, o mira cómo funciona esta cosa", o incluso ves una persona que te llama la atención y te quedas mirando porque te dispara algo. Entonces está bueno, a veces yo os recomiendo, si tienen, por ejemplo, y yo tengo un mini blog, por ejemplo, en la mochila cuando salgo, entonces si algo me dispara algo, hago un vocecito. No hace falta que sea final, que sea súper detallado, pero tener como algo para disparar ideas. ¿Por qué? Porque eso a la hora después de cuando vos desarrolles un personaje, un objeto o lo que tengas que hacer para tu videojuego, o incluso si vos querés hacer una ilustración personal, tenés como esta pequeña bitácora con pequeñas cositas que te llamaron la atención que puedes usar y puedes agregar para este board de referencia que yo expliqué antes. Entonces, te ayuda a como ver los detalles del mundo, ¿no? De otra forma y aprovecharlos como recursos, ¿no? No simplemente como, bueno, esto es lo que me rodea y ya está, sino absorber lo que tenés a tu alrededor para poder transformarlo en algo creativo, ¿no? Totalmente de acuerdo, Coti. Me parece que, no sé si tenés algo más que agregar en esta clase, algún tipo de cierre, algo, algún otro tip que nos quieras dar. Y yo creo que por ahora con los que les di, hoy les di bastante, así que perdón. Pero nada, quería dar toda la parte del personaje, toda englobada, toda junta, y para que ya con esto tuvieran todo lo que necesitan para empezar, que es como una de las áreas más, que suelen ser más interesantes, que suelen llamar más la atención. Eh, pero sí, si tienen, yo intenté explicar un poquito los detalles un poco más técnicos, eh, pero si están intentando meterse en el desarrollo de videojuegos, si son incluso ilustradores ya y quieren meterse y quieren profundizar un poquito más sobre los detalles más técnicos, sobre qué es cómo exportar, sobre formatos o cosas así, yo puedo mandarles cosas, yo puedo, si quieren armar alguna charla de Zoom, si alguien necesita algo, entonces que no tengan miedo, lo vuelvo a repetir, de consultar todo lo que necesiten porque estoy a toda disposición. Y nada, muchas gracias por seguir estas clases, espero que les sean útiles, espero que aprendan, espero que les pueda inspirar a elegir qué es lo que les gusta de este mundo de videojuegos y a que se animen a integrarse, ¿no? Y a que se animen a participar. Así es, Coti, los animamos a participar, a integrarse, como decís bien, a incursionar en este mundo. Y antes de cerrar y terminar la clase, me parecía hiper mega importante eh, reparar en el último, en los dos últimos puntos. En el tema de exportar los archivos para el programador, porque eso me parece que es re importante en todo el proceso del artista, porque es cuando se envían los archivos y el programador los recibe para correctamente ponerlos en Unity y en todos esos programas que utilizan. Y también en pararme con el tema de los programas de diseño, que los que explicaste son bastante conocidos y muy buenos. Principalmente el tema de Blender, que es una herramienta colaborativa, si no me equivoco, Sí. muy utilizada en el ámbito de 3D y que también tiene un montón de funciones y es bastante práctica. Al igual que Photoshop e Illustrator, si bien todos los programas tienen sus truquitos, tenés que conocer cada uno de de las herramientas y demás, está muy bueno para uno empezar a ver qué puede hacer, a crear arte digital que está bastante bueno, muy bueno. Ya nos lo han recomendado incluso el Blender en el taller de impresión en 3D, Photoshop e Illustrator, a aquellas personas que lo quieren usar en el taller de diseño web. Así que bueno, siempre reforzar que para algo Sí. está bueno saberlo e incluso utilizarlo y en algún momento siempre sirve, ¿no? Coti, más que nada, ahora en el arte es fundamental, ¿o no? Y sí, no, ahora si vas a buscar algún trabajo relacionado a arte, está bueno tener alguna noción. Igual por eso les digo, por ejemplo, capaz ahora no podés comprar Illustrator porque, por ejemplo, es muy caro, pero tenés esta alternativa. Entonces, si vos sabes usar estas alternativas que son gratuitas, después cuando vayas a trabajar con estos programas, no te va a ser muy difícil el cambio, porque casi todos trabajan con los mismos parámetros. Entonces es descargarlos, animarse a probar, ¿sí? Ver muchos tutoriales
justamente hay comunidades enormes, entonces hay un montón de tutoriales en YouTube, hay un montón de blogs que te dicen cómo funcionan cada una de las herramientas. Entonces, pierdan el miedo, porque a veces uno cuando abre el programa es como, ¿qué hago ahora? Pero nada, es empezar a probar a las herramientas, a ver, probar esto que hace y empezar a instruirse porque es muy esencial, más en esta época que todo lo que se hace bastante digital, tener conocimiento de estos programas. Genial, Coti. ¿Querés que hagamos un cierre ya? Nos vemos la clase que viene para ver cuáles Dale. son la tercera clase del taller de arte. Dale, sí, bueno, la clase que viene yo ya les voy a estar dando un poquito una introducción a lo que es animación, entonces de este personaje que tenemos o de algún elemento que tenemos, cómo vamos a animarlo, ¿sí? Y voy a explicar un poquito más sobre distintos tipos de fondos y otros elementos que forman parte de los niveles, que no son personajes, que se usan mucho. Así que espero que esto les haya gustado, que les interese y espero que nos veamos la próxima clase para saber un poquito más y adentrarnos en temas cada vez más complejos, ¿no? Sí, sí, así es. Los esperamos en la clase que viene, no se olviden, el miércoles a partir de las 18 horas va a estar disponible el video. Recuerden que son clases asincrónicas, así que son clases que ya van a estar subidas y van a estar disponibles después de ese horario. Y las personas que quieran acceder al certificado, siempre llenando la encuesta donde el profe nos dejó algunas preguntitas para reforzar las clases que hemos estado viendo y precisamente la clase de hoy. Nos vemos el miércoles que viene. Muchísimas gracias, Coti, y muchísimas gracias a todas y todos. Muchas gracias, nos vemos el miércoles. Chao, chao. Chau, chau.